La soga ya tenía nombre y el amanecer, una cita con la muerte en el miserable pueblo de San Felipe del Desierto. La justicia del capitán Morales era tan seca y rápida como la garganta del verdugo. El muchacho, Mateo, aún apestaba al pulque barato y al pánico adolescente que lo empujaron a disparar contra un guerrero apache, firmando así su propia sentencia. El aire olía a polvo y a miedo colectivo, a un final inevitable que todos aceptaban con la resignación de quien vive a la sombra de la violencia. Pero mientras el pueblo esperaba el crujido de un cuello al alba, su hermana, Elena, caminaba en la dirección contraria. Se adentraba en la noche, hacia el territorio prohibido, con el corazón hecho un nudo y una oferta imposible en los labios. No iba a suplicar, iba a intercambiar un alma por otra. Si esta historia te toca el corazón, dime desde dónde la escuchas. Elena, la mestiza, la hija de nadie. Llevaba en la sangre la vergüenza de un soldado español, que nunca le dio su nombre, y la memoria silenciada de una madre indígena, a la que el pueblo enterró sin honores. Su belleza era un secreto del desierto, áspera y terrenal, no pulida para los salones ni las misas dominicales. La piel, curtida por un sol que no perdonaba, tenía el color de la tierra fértil. Sus manos, encallecidas por la lejía y la aguja, conocían el lenguaje del trabajo y el sacrificio, no el de las caricias o los abanicos. Caminaba por San Felipe como un fantasma con trenza, invisible para las esposas de los oficiales, pero un deseo mudo en la mirada de los soldados. Era una sombra que lavaba la ropa de otros, remendaba vidas ajenas, mientras la suya se deshilachaba en silencio. Su única herencia era un mundo secreto que guardaba tras los ojos. El catolicismo del pueblo era una capa fina, aprendida, pero bajo ella latía la fe de su madre, el susurro del viento entre los aguaros, el poder curativo de la raíz de Osha, el respeto por la tierra que da y quita la vida. Recordaba sus manos enseñándole a distinguir la hierba buena de la venenosa, su voz cantando en una lengua que el cura habría llamado blasfemia. Ese era su verdadero templo, no la iglesia de adobe desconchado donde su presencia era una ofensa. Llevaba al cuello un pequeño crucifijo de plata, regalo de su madre, un amuleto que unía dos mundos irreconciliables. Era el símbolo de su fractura, pero también la fuente de una resiliencia que nadie en San Felipe podía comprender ni arrebatarle. La vida de Elena olía a jabón de sosa y a polvo. Cada día era una repetición del anterior, fregar la suciedad de otros en el río, coser los uniformes de los mismos hombres que la desnudaban con la mirada, y volver a una choza donde la única luz era la existencia de Mateo. Él era su ancla y su propósito, el único trozo de familia que le quedaba en un mundo que la despreciaba. Por él soportaba las miradas condescendientes de las damas, el silencio cortante en el mercado, la soledad que se pegaba a los huesos como el frío del desierto al caer la noche. Su amor por él no era tierno, sino feroz, una muralla construida con cada humillación sufrida, cada moneda ganada con sudor. Protegerlo no era una elección, era la única ley que gobernaba su alma. Mateo era la respiración que le faltaba a sus pulmones, la única melodía en un silencio hecho de desprecios. Por él, sus manos se agrietaban en el agua helada del río, lavando la soberbia ajena. Por él, sus dedos sangraban al remendar los uniformes de hombres que la codiciaban en secreto y la ignoraban en público. Cada insulto no dicho, cada moneda arrojada con desdén, se convertía en un ladrillo más en la muralla que construía a su alrededor, una fortaleza para proteger al único ser que la miraba sin ver en ella una mancha o una sirvienta. Su amor no era un refugio de ternura, sino un campo de batalla, un juramento silencioso hecho a su madre en su lecho de muerte. Protegerlo no era un deber, era su única razón de ser, el eje sobre el que giraba su mundo fracturado. La noche en que Mateo fue condenado, algo en Elena se rompió para siempre, pero no fue su espíritu. Fue la cadena de la resignación. Mientras el pueblo se preparaba para el espectáculo de la horca, ella se despojó de la mujer que había sido. Se quitó el delantal manchado de lejía, se soltó la trenza que la identificaba como una mestiza dócil, y dejó que su cabello negro cayera sobre sus hombros como un manto de guerra. No lloró. Sus ojos, secos como el lecho de un río muerto, ardían con una determinación que asustaría al propio diablo. No iba a rogarle al capitán Morales, un hombre cuya justicia era tan corrupta como su alma. Su plan era más antiguo, más desesperado. Una ofrenda de sangre por sangre, una vida por otra, dirigida no a los hombres de ley,
sino a los dueños legítimos de aquella tierra. Su destino esa noche no estaba en el pueblo, sino más allá de sus límites invisibles, en el territorio que todos temían, el campamento apache. La idea era una locura, un suicidio anunciado. Pero el miedo a perder a Mateo era un fuego que consumía cualquier otro temor. Caminó descalza, sintiendo las piedras y las espinas bajo sus pies como una penitencia necesaria. El desierto, que siempre había sido un testigo mudo de su soledad, ahora parecía guiarla con el susurro del viento. Llevaba consigo solo dos cosas: la memoria de las hierbas curativas que su madre le había enseñado, un saber prohibido y poderoso, y una oferta imposible que pesaba más que cualquier oro. No iba a pedir piedad. Iba a proponer un intercambio, un pacto ancestral que ningún hombre blanco podría comprender. La llegada al campamento apache fue como entrar en otra dimensión. El aire olía a humo, a cuero, y a una humanidad cruda que San Felipe había olvidado. Los perros ladraron, alertando de su presencia, y en segundos se vio rodeada por figuras silenciosas y armadas. Sus rostros, pintados con la severidad de la roca, no mostraban sorpresa, solo una hostilidad helada. No entendía su lengua, pero el mensaje era claro en el brillo de los cuchillos y en la tensión de los arcos. Se detuvo, levantó las manos vacías para mostrar que no era una amenaza, y esperó. No se arrodilló. No suplicó. Mantuvo la cabeza alta, su mirada fija en el jefe que emergió de la tienda más grande, un hombre cuya presencia imponía un respeto que el capitán Morales jamás podría inspirar con su terror. Allí, bajo un cielo cuajado de estrellas indiferentes, Elena hizo su oferta. Su voz, aunque temblorosa, no flaqueó. Habló en el español que ellos entendían, el idioma del enemigo, pero sus palabras llevaban el peso de una verdad más profunda. Mi hermano hirió a uno de los vuestros. Una vida por una vida, dice vuestra ley. Pero él es solo un niño estúpido, tomad la mía en su lugar. Hizo una pausa, dejando que el silencio del desierto absorbiera su propuesta. No para que la quitéis, para que la uséis. Seré la esclava del guerrero herido. Trabajaré para él, le cuidaré hasta que sane o muera. Mi vida será suya a cambio de la de mi hermano. Era un sacrificio total, la anulación de su propia existencia, la única moneda de valor que poseía. El guerrero herido era Taza. Lo vio tendido sobre unas pieles, su cuerpo fuerte ahora debilitado por la fiebre, el pecho vendado con trapos sucios de sangre y pus. La herida de bala, infectada, le robaba el aliento y la conciencia. Sus ojos, sin embargo, se abrieron al escuchar la voz de Elena, y la observaron con una mezcla de delirio y desprecio. Para él, ella era el rostro del enemigo, la hermana del cobarde que le había disparado por la espalda. Su presencia era un insulto, una humillación más profunda que la propia herida. La desconfianza era un abismo entre ellos. Él era un guerrero orgulloso, ahora dependiente. Ella era una prisionera voluntaria, una extraña cuya vida pendía de un hilo. Su capacidad para mantenerlo con vida a él, el hombre que tenía todos los motivos para desear su muerte. Los primeros días fueron un infierno de silencio y sospecha. Elena se movía por el campamento como un fantasma. Nadie le hablaba, pero todos la observaban. Las mujeres apaches la ignoraban mientras molían el maíz o curtían las pieles. Sus miradas eran muros de piedra. Los niños se apartaban de su camino. Su única tarea era Taza. Limpiaba su herida con una delicadeza que contradecía la tensión en el aire. Usaba las hierbas que su madre le enseñó, preparando cataplasmas y té con acento agudo amargos que obligaba a beber al guerrero febril. Él la observaba con ojos hostiles, resistiéndose a su cuidado, cada gesto de ella una afrenta a su orgullo. Ella no era una sanadora para él, sino un recordatorio constante de su vulnerabilidad, la mexicana que olía a jabón y a miedo. Elena se convirtió en una traidora para su propio pueblo. La noticia de su deserción corrió por San Felipe como la pólvora. Para el capitán Morales, era una ofensa personal, una mestiza que elegía a los salvajes por encima de su ley. Para las mujeres del pueblo, era la confirmación de su naturaleza impura. La dieron por muerta, o peor aún, por una renegada, una mujer que se había entregado a la barbarie. Se encontró atrapada en un no lugar, rechazada por el mundo que conocía, y no aceptada por el mundo que ahora habitaba. Era una paria absoluta, una hoja arrastrada por un viento violento, sin raíces en ninguna tierra. Esta soledad total, sin embargo, no la quebró. Al contrario,
la despojó de su última capa de sumisión, dejándola con nada más que su instinto de supervivencia. Poco a poco, algo comenzó a cambiar. No fue un cambio repentino, sino uno tan lento y gradual como el amanecer en el desierto. Taza, a pesar de su resistencia, empezó a sanar. La fiebre bajó. La infección en su pecho comenzó a ceder ante los cuidados insistentes de Elena. Empezó a observarla de otra manera. Veía sus manos, no como las de una enemiga, sino como las de alguien que luchaba por su vida con una ferocidad silenciosa. Veía el agotamiento en sus ojos, la forma en que se estremecía de frío por la noche, cubierta solo por su rebozo raído. No había palabras entre ellos, solo una comunicación no verbal que nacía en el territorio compartido del dolor y la supervivencia. El respeto, una semilla diminuta, comenzaba a germinar en la tierra árida de su odio. A medida que Taza recuperaba sus fuerzas, Elena encontraba un nuevo ritmo. Las mujeres apaches, viendo la mejoría de su guerrero, comenzaron a mirarla con menos hostilidad. Una anciana, la abuela de Taza, le ofreció un día un cuenco con guiso caliente, el primer gesto de aceptación. Fue un acto simple, pero para Elena significó el mundo. Empezó a aprender sus costumbres, no por obligación, sino por necesidad. Aprendió a moler el maíz, a buscar agua, a distinguir los sonidos del desierto. Se despojó de su vestido remendado, incómodo y opresivo, y aceptó la práctica falda de piel y la blusa de algodón que le ofrecieron. El cambio de ropa fue un símbolo poderoso. Estaba dejando atrás la piel de la mujer que fue, la mestiza humillada de San Felipe, para habitar un nuevo cuerpo, una nueva identidad. La paz era algo frágil y recién descubierto, entretejido en el ritmo de la molienda del maíz y el bajo murmullo de la lengua apache. Olía a humo de leña y a hierbas silvestres, un aroma que Elena había empezado a asociar con el hogar. Pero esa mañana, un olor diferente contaminó el aire. El olor metálico del polvo levantado por caballos herrados, un hedor familiar e indeseado de su pasado. Un jinete en la cresta dio la alarma, un grito agudo que rasgó la calma matutina. Las mujeres dejaron su trabajo, los niños callaron. De la nube de polvo emergieron los uniformes azules del ejército mexicano, una serpiente venenosa deslizándose en su santuario. A su cabeza cabalgaba el capitán Morales, su rostro una máscara de arrogante rectitud. Taza, ahora fuerte, se movió para situarse junto a Elena, su mano descansando sobre el cuchillo en su cintura, su cuerpo un escudo. Morales detuvo su caballo a una distancia que consideraba segura, su voz cortando el silencio tenso como un látigo. «He venido a rescatar a una de los nuestros», proclamó, dirigiéndose no a los apaches, sino a Elena, como si ella fuera una propiedad perdida. Una mujer cristiana, secuestrada por salvajes. Sus palabras, cargadas de un desprecio que ella conocía demasiado bien, eran una mentira envuelta en el manto de la ley. La miraba como si esperara gratitud, como si fuera el salvador de una damisela en apuros. Pero la mujer que tenía delante, ya no era la lavandera asustada de San Felipe. Elena sintió la mirada de Taza sobre ella, no una orden sino una pregunta. Sintió la mirada de la tribu, la familia que la había acogido. El mundo se redujo a ese espacio polvoriento entre dos hombres, dos leyes, dos vidas. El paso al frente de Elena no fue impulsivo, sino deliberado, un movimiento que había estado ensayando en su alma durante meses. Se detuvo en el espacio abierto entre los dos mundos, su figura delgada pero erguida un puente imposible entre el odio y el respeto. Primero, miró a Morales, y por primera vez en su vida, lo vio no como una autoridad temible, sino como un hombre pequeño, inflado de un poder prestado. Su voz, cuando habló, fue clara y firme, el español de su antiguo mundo ahora un arma en su nuevo arsenal. Nadie me ha secuestrado, capitán. Estoy aquí por mi propia voluntad. Cada palabra era una piedra arrojada contra la frágil fachada de la civilización que él representaba. Rechazó su rescate no con ira, sino con una calma devastadora, que desarmó su arrogancia, y lo dejó expuesto ante sus propios hombres. Luego, se giró. Su espalda al capitán Morales fue el acto final de ruptura, un repudio a todo lo que él representaba. Miró a la gente que la había acogido, a la anciana que le dio de comer, a los niños que ya no huían de ella, a Taza. Y en la lengua que había aprendido a trompicones, la lengua que ahora sentía suya, habló. Sus palabras eran sencillas,
pero llevaban el peso de una elección irrevocable. Mi lugar está aquí. No era una declaración de amor, no todavía. Era una declaración de identidad, la afirmación de un alma que había encontrado su verdadero hogar, no en la sangre o el nacimiento, sino en la tierra que pisaba, y en la comunidad que la había visto renacer. Selló su destino, no como prisionera ni como trofeo, sino como una mujer dueña de sí misma. La tensión se rompió, no con el estallido de la violencia, sino con el silencio atronador de la derrota de Morales. Humillado frente a sus hombres por una mestiza a la que consideraba inferior, su única opción era la retirada. Giró su caballo con una furia contenida, su rostro una mueca de rabia impotente, y se marchó levantando una nube de polvo que parecía querer borrar su vergüenza. El campamento no celebró. La victoria no era ruidosa. Era una exhalación colectiva, un regreso a la normalidad, que ahora se sentía más sólida, más real. Esa noche, junto al fuego, la anciana abuela de Taza se acercó a Elena y le colocó en el cuello un collar de cuentas de turquesa y hueso. No hubo palabras, pero el gesto lo decía todo. Ya no era la mexicana, la extraña, tenía un lugar. Tenía un nombre no dicho. La vida retomó su curso, pero todo había cambiado. La relación entre Elena y Taza, antes construida sobre la necesidad y el cuidado, ahora se asentaba sobre un terreno nuevo de respeto mutuo y una elección compartida. El silencio entre ellos ya no estaba lleno de sospecha, sino de una comprensión profunda. Se comunicaban en miradas, en gestos pequeños. La forma en que él le pasaba un trozo de carne asada, la manera en que ella remendaba su mocasín. El amor creció entre ellos no como un arrebato repentino, sino como una planta del desierto, lento, resistente y tenaz, echando raíces profundas en el suelo de la adversidad. Era un amor nacido no de un sacrificio, sino de la liberación mutua, un encuentro de dos almas que habían aprendido a sanar juntas. A veces, todo lo que alguien necesita es una historia como esta. Si la sientes, compártela con quien la necesite. Los años pasaron como las estaciones en el desierto, cada uno dejando su marca. Elena nunca volvió a ver a su hermano Mateo, pero supo a través de un mercader de paso que había sido liberado y había huido hacia el norte, buscando una nueva vida lejos de la sombra del capitán Morales. Su sacrificio no había sido en vano, ella por su parte se convirtió en una más de la tribu. Sus manos, antes encallecidas por la lejía, ahora lo estaban por moler el maíz y curtir las pieles. Su piel, del color de la tierra, se fundía con el paisaje. Tuvo hijos con Taza, niños de dos sangres que crecieron libres bajo el cielo abierto, aprendiendo dos lenguas, y las historias de dos pueblos. Su crucifijo de plata, herencia de su madre, descansaba junto a las hierbas sagradas de la tribu, dos fes que ya no estaban en conflicto, sino unidas en el santuario de su corazón. La paz se había convertido en el aire que respiraban, una certidumbre tejida en el humo de las hogueras y el llanto de los niños. Los hijos de Elena y Taza crecían con la fuerza del desierto en sus huesos, sus risas, una melodía que había sanado las últimas cicatrices del pasado. Pero una tarde cuando el sol teñía de sangre las rocas, una figura apareció en el horizonte. No era un soldado, ni un vaquero. Era un hombre solo, vestido con ropas extrañas de ciudad, que caminaba con una torpeza que delataba su falta de costumbre a la tierra. Cargaba con un artefacto de madera y metal, un trípode que se clavaba en el suelo como una garra extraña. Su presencia no era agresiva, pero rompía la armonía del paisaje como una nota discordante, un presagio silencioso. Elena lo vio, y un frío antiguo le recorrió la espalda, el eco de un mundo que creía enterrado. El extraño se detuvo a una distancia prudente, levantando una mano abierta. El gesto, destinado a ser pacífico, solo aumentó la desconfianza. Taza se adelantó, su cuerpo una línea tensa de hostilidad contenida, el cuchillo a la vista. El hombre habló en una lengua áspera y desconocida, inglés, señalando primero su artilugio de latón y cristal, y luego a ellos, al cielo, a las montañas, con una avidez en los ojos que a Elena le resultó obscena. Quería capturarlos, no con cuerdas, sino con luz, convertirlos en una curiosidad para su mundo. Sintió el impulso de traducir, de explicar, pero al mirar a Taza, vio en sus ojos una pregunta dura y afilada. En ese instante, la brecha que había cerrado con tanto esfuerzo, amenazó con abrirse de nuevo.
situándola otra vez en el centro de dos mundos irreconciliables, su lealtad puesta a prueba por un fantasma del pasado. La presencia del extraño, que se presentó con el nombre de Everett, se instaló en el campamento como una enfermedad silenciosa. El Consejo de Ancianos, tras una larga noche de deliberaciones bajo la mirada atenta de Taza, decidió permitirle quedarse, una decisión nacida más de la curiosidad que de la hospitalidad. Pero su estancia era una prueba. Cada día, el hombre montaba su cámara sobre el trípode, un ojo de latón y cristal que parecía robar un trozo del alma de todo lo que miraba. Taza lo seguía con la mirada, un depredador evaluando una amenaza. Los choques con Helena se volvieron silenciosos y cortantes. ¿Por qué le hablas?, preguntaba él, no con palabras sino con un endurecimiento de la mandíbula cuando ella traducía las torpes preguntas de Everett sobre sus costumbres. Ella, atrapada, respondía con un gesto de impotencia, sus manos suspendidas en el aire, un puente roto entre dos hombres que nunca se entenderían. La tensión se materializó una mañana. Everett, fascinado por los niños que jugaban con palos y piedras, enfocó su cámara hacia ellos. El clic metálico del obturador sonó como un disparo en el silencio del campamento. Taza se movió con una velocidad cegadora, interponiéndose entre la lente y sus hijos, su mano en el cuchillo, su rostro una máscara de furia protectora. Everett retrocedió, balbuceando disculpas que Helena no se molestó en traducir. Esa noche, el silencio junto a su fuego era más pesado que cualquier piedra. Taza afilaba su cuchillo, el sonido rítmico del acero contra la piedra llenando el vacío entre ellos. Helena remendaba un mocasín, sus puntadas apretadas y furiosas. No se miraban, pero cada uno sentía la órbita del otro, dos estrellas atrapadas en una gravedad de resentimiento y amor no expresado, el pasado invadiendo su frágil presente. El trauma, enterrado bajo años de paz, emergió con la violencia de una raíz rompiendo la tierra seca. Everett, en un intento torpe por mostrar gratitud después de que Helena le indicara dónde encontrar agua limpia, le tendió una moneda de plata. El gesto, el peso frío del metal en su palma, la transportó instantáneamente. Vio las caras de las mujeres de San Felipe, sintió el desdén en las manos que le arrojaban monedas por lavar su suciedad. Su cuerpo se quedó rígido, la respiración atrapada en su garganta. Dejó caer la moneda como si quemara. Taza, que lo había visto todo desde la distancia, se acercó. No miró a Everett. Sus ojos estaban fijos en el rostro de Helena, donde vio un dolor que creía sanado. Por primera vez, comprendió la verdadera profundidad de las cicatrices que ella llevaba por dentro, más allá de la historia de su hermano. Esa noche, Taza la encontró mirando las estrellas, sola. No dijo nada. Simplemente se sentó a su lado. Su calor una presencia sólida en la fría noche del desierto. Después de un largo silencio, él extendió la mano, no para tocarla, sino para mostrarle la misma moneda de plata que había recogido sin que ella se diera cuenta. La sostuvo entre sus dedos por un momento, sus miradas se encontraron en la penumbra. Luego, con un movimiento fluido y definitivo, la arrojó lejos, hacia la oscuridad, donde se perdió sin sonido. El gesto fue una absolución, un rechazo compartido de un mundo que pagaba el alma con metal. Helena exhaló, un suspiro que llevaba el peso de una vida entera. Él le tomó la mano, sus dedos callosos entrelazándose con los de ella. No era una caricia, era un ancla. Habían sobrevivido a un nuevo fantasma juntos. El amanecer siguiente al gesto de Taza la encontró diferente. No era un cambio abrupto, sino la culminación de un largo viaje interior que ahora se manifestaba en su cuerpo. Su espalda, antes curvada por el peso de la servidumbre y la humillación, se había enderezado, su columna vertebral un eco de los saguaros que punteaban el horizonte. Caminaba con una gracia silenciosa, sus pies descalzos conocían cada piedra y cada raíz, ya no una penitencia, sino un diálogo con la tierra que la había reclamado. Su piel, del mismo tono que el barro seco del arroyo, resplandecía bajo el sol, una armadura natural en lugar de una marca de vergüenza. Una mañana, mientras enseñaba a una de las niñas más jóvenes a distinguir las hojas de la salvia, su voz era un murmullo firme y paciente. Ya no era la mestiza que pedía permiso con la mirada, era una mujer que habitaba su espacio. Su transformación se completó en los ojos de los demás. Ya no la veían como la extraña, la prisionera mexicana. Veían a la mujer que había salvado a uno de los suyos, a la que conocía los secretos de las plantas, a la compañera de Taza. Un día,
Cuando dos jóvenes discutían acaloradamente por la distribución de la caza, fue Helena quien se acercó. No levantó la voz. Con calma, les habló de la necesidad del equilibrio, usando una metáfora sobre el desierto que había aprendido de la abuela de Taza. Los jóvenes la escucharon, su enfado disipándose ante la lógica serena de sus palabras. Al girarse, se encontró con la mirada de la anciana, una mirada de aprobación profunda que valía más que cualquier palabra. Había encontrado su voz no al gritar, sino al aprender a susurrar la sabiduría de su nuevo mundo. La llegada de Morales fue una herida en el paisaje. Sus hombres, una línea de azul y acero, trajeron consigo el olor a pólvora y a una autoridad podrida que Helena había olvidado. El polvo que levantaban sus caballos se asentó sobre el campamento como una mortaja. Taza se colocó delante de ella, no como un guardián, sino como una extensión de su propia voluntad, su cuerpo un peñasco contra la marea. «He venido a reclamar lo que es nuestro», gritó el capitán, su voz un eco de la arrogancia de San Felipe. No la llamó por su nombre, la señaló como a un objeto perdido. En ese instante, bajo la mirada interrogante de Taza y el silencio expectante de la tribu, Helena sintió cómo la última cadena de su antigua vida se pulverizaba. Dio un paso al frente, y la tierra bajo sus pies descalzos pareció afirmarla. Su voz, cuando habló en español, no fue la de una víctima sino la de una jueza. «Aquí no hay nada suyo, capitán». Las palabras, desnudas y afiladas, despojaron a Morales de su uniforme, dejándolo como un hombre pequeño y furioso ante sus propios soldados. No esperó respuesta. El acto final fue darle la espalda, un gesto que borró a San Felipe de su universo para siempre. Se giró hacia Taza, hacia la anciana, hacia los niños de ojos curiosos. Y en la lengua apache, que ahora era el lenguaje de su alma, pronunció unas pocas palabras, un juramento silencioso y definitivo. «Soy de aquí». No fue una súplica, sino una afirmación. La tensión se rompió, no con un disparo, sino con la retirada humillada de Morales, cuyo fracaso resonó en el vasto silencio del desierto, que Helena ahora llamaba hogar. El polvo de la humillación se asentó con la misma lentitud con que se marchó Morales, dejando tras de sí un silencio denso, cargado de lo no dicho. Helena no buscó la mirada de Taza ni la aprobación de la tribu. Se llevó una mano al cuello, y sus dedos encontraron el pequeño crucifijo de plata, el último vestigio de su vida anterior. Caminó hacia un saguaro anciano, un centinela del tiempo, y se arrodilló. Con las manos que habían curado y trabajado, cavó un pequeño hueco en la tierra roja, y depositó la cruz, no como un desecho, sino como una semilla. La cubrió, sintiendo la tierra bajo sus uñas, plantando su pasado fracturado para que echara raíces y se convirtiera en parte de su nuevo ser. A veces, todo lo que alguien necesita es una historia como esta. Si la sientes, compártela con quien la necesite. Con las manos aún manchadas de la tierra roja que ahora era parte de su alma, se quedó de rodillas un instante más, inmóvil. No rezó. Simplemente sintió el pulso del desierto bajo sus palmas, un latido ancestral que por fin reconocía como el suyo propio. El pasado ya no era una herida abierta supurante de vergüenza y dolor, sino la raíz profunda y oscura que ahora nutría el árbol de su presente. A lo lejos, la risa de uno de sus hijos rasgó el silencio crepuscular, un sonido más sagrado y verdadero que cualquier campana o cántico en una iglesia de adobe. Era libre. No porque alguien le hubiera otorgado el perdón o el permiso, sino porque había conquistado esa libertad en el campo de batalla silencioso de su propio corazón. ¿Y tú te atreverías a amar aquello que el mundo te enseñó a rechazar?